Creo que ya no queda nadie todavía por admitir en la sala, así que estamos todos, todas. Bienvenido Gustavo, bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas a este espacio. Yo soy Paula Carelo, presidenta del Instituto de Derecho Migratorio y Derecho al Refugio del Colegio de Abogados de Rosario. Hoy estaremos abordando la temática de trata de personas y crimen organizado. Tenemos un expositor brillante en la materia, con una interesantísima y larga trayectoria. Gustavo, ¿nos escuchas bien? Sí, perfecto. Buenas tardes a todas y todos. Perfecto. Bueno, Gustavo Javier Vera es docente de primaria de la escuela pública, es miembro fundador de la Fundación Alameda por la lucha contra el trabajo esclavo, que surgió como centro comunitario y asambleario, creado en el marco de la crisis del 2001. Fue la sede del primer centro de erradicación de migrantes de nuestro país en el marco del programa Patria Grande. En el año 2008 impulsó el CDI, Centro Demostrativo de Indumentaria, más conocido como Polo Textil, una de las pocas políticas públicas diseñadas especialmente como una alternativa a la explotación laboral en talleres clandestinos. En 2010 organiza la red No Chains, un conjunto de cooperativas textiles provenientes de Tailandia, Indonesia, Hong Kong y Argentina, que conforman la primera marca global libre de trabajo esclavo. Ocupó del año 2013 al 2017 una banca como legislador porteño, presidió la primera comisión especial dedicada exclusivamente a la trata de personas y delitos conexos en el ámbito legislativo. Además, desde el 2013 coorganizó y asistió a distintos coloquios en la Pontificia Academia de Ciencias del Vaticano. Fue recientemente designado titular del Comité Ejecutivo para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Prevención y Asistencia a las Víctimas de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación Argentina. Gustavo estará disertando en el día de hoy sobre la temática trata de personas y crimen organizado, realizando un diagnóstico de la problemática actual en nuestro país y abordando los principales problemas en relación a lo que es prevención, asistencia a víctimas y persecución del delito, los delitos. Contamos con la participación y la presencia de un grupo diverso de personas de diferentes instituciones, académicos, abogados, miembros del cuerpo policial y fuerzas de seguridad. Esperamos poder abordar de manera global, lo más extensa posible en el breve tiempo que tenemos de intercambio. Vamos a darle lugar a Gustavo a que presente esta temática primero, y luego podemos abrir, si les parece, un espacio de intercambio y debate, ya sea a nivel del chat, y espero que todos sepan ubicarse, el chat que está, si están en la computadora del lado derecho, y si no en el celular, se los debo, porque no sé bien cómo se ve en el celular, pero pueden hacer sus intercambios, ya sea por escrito y nosotros leemos las preguntas, o también pueden realizar intervenciones utilizando el micrófono. Así que, bueno, muchas gracias. Contamos también con la presencia de Nicolás del Mastro, quien trabaja junto a Gustavo Vera, y miembros del Instituto de Derecho Migratorio y Derecho del Refugio, los colegas Sebastián Costa, Alejandro Pérez, Laurita Botero. Así que bueno, sin más, Gustavo, te damos la palabra. Bienvenido y muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Bueno, Paula, muchísimas gracias por la invitación y agradezco también a las compañeras y los compañeros del Instituto Migratorio y por el Derecho al Refugio. Es un honor poder charlar con ustedes. Vamos a tratar de abordar el tema desde lo que está ocurriendo hoy y desde las dificultades prácticas que hemos tenido en estos años en el combate contra la trata. En primer lugar, el título no es casual. Trata y crimen organizado, porque los convenios internacionales hablan de delitos transnacionales, justamente. Ustedes saben que el tráfico de armas, el tráfico de drogas y la trata de personas son los tres delitos más graves, digamos, que se cometen a nivel internacional, y técnicamente se los ubica como crimen organizado porque para poder desarrollar esos delitos se requiere de una logística, incluso transnacional, y habitualmente suele existir complicidades de alguna manera en algunos sectores del Estado para que existan zonas liberadas. No es lo mismo robarse una billetera en el colectivo que traficar personas desde un país a otro, desde una provincia a otra, para someterlas a una explotación sexual o laboral.
Todas las convenciones internacionales que ha suscrito la Argentina lo ubican como un delito transnacional y obviamente tiene una finalidad económica. Es una forma de acumulación mafiosa de capital. Y si bien hoy se lo llama nuevas formas de esclavitud, en realidad son viejas formas de esclavitud que existen de alguna manera y que en el capitalismo han tenido una importancia no menor, digamos, en determinadas formas de crecimiento de algunos imperios en algunas situaciones concretas. Ustedes recuerden, por ejemplo, que en el nacimiento de la Inglaterra capitalista, una de las palancas de acumulación mafiosa de capital fue la esclavización de todo el continente africano. O ustedes recuerden, por ejemplo, que en el crecimiento y desarrollo de la próspera Europa hubo 500 años de servidumbre, mita, yacanaconazgo, y en fin, prácticas de alguna manera de explotación salvaje a los pueblos originarios de nuestra América Latina, que incluso los propios jesuitas habían denunciado y por ello, cuando trataron de alguna manera de confraternizar, fueron expulsados en 1776. Por lo tanto, hemos encontrado también de alguna manera en gran escala estas formas cuando fue la caída de la Unión Soviética y de los estados que estaban asociados de alguna manera a la Unión Soviética, donde también hubo un crecimiento exponencial del tráfico de armas, el tráfico de personas, el tráfico de drogas, es decir, de formas de acumulación mafiosa de capital cuando se generó la transición entre estos estados. Por lo tanto, cuando hablamos de este tipo de delitos, tenemos que entender que son formas de acumulación mafiosa de capital, graves violaciones a los derechos humanos que tendrían que ser imprescriptibles, porque dañan gravemente la libertad, la dignidad y la vida de las personas, y en nuestra vasta experiencia, y digo vasta experiencia porque hemos entrado en los campos rurales donde había trabajo esclavo, hemos entrado dentro de los prostíbulos, hemos entrado dentro de los talleres clandestinos, hemos y somos querellantes en decenas y decenas de causas por todo el país. Hemos denunciado más de 3.000 prostíbulos, más de 2.500 talleres clandestinos, decenas de empresas que utilizaban trabajo esclavo y rural. Por lo tanto, hablamos con un conocimiento que nos da de alguna manera no solamente el conocimiento jurídico de la situación, sino también el práctico y el haber de alguna manera encontrado en todas estas situaciones, en general, niveles de complicidad estatal que hacían posible, de alguna manera, este tipo de explotación. En segundo lugar, es un error circunscribir la trata exclusivamente a la trata con fines de explotación sexual. La trata es algo mucho más amplio. Abarca también la trata con fines de explotación laboral, abarca el tráfico de órganos y tejidos, y abarca también la venta, digamos, de bebés y de niños. Por lo tanto, como por trata laboral de alguna manera es un amplio espectro que tiene que ver con personas, seres humanos, que son captados mediante violencia o engaño, digamos, que son sometidos a diferentes esclavitudes de tipo laboral o de tipo sexual. En la Argentina, en los últimos años, estuvo prácticamente ausente el combate a la trata laboral por intereses políticos que tenía el gobierno anterior. Hay que recordar que la empresa Chiqui, a la cual pertenece Julián Aguada, fue denunciada sucesivas veces por utilizar talleres clandestinos con trabajo esclavo, y no fue denunciada solamente por la Alameda, fue denunciada por el propio gobierno de la ciudad cuando estaba Tellerman como jefe de gobierno, fue denunciado por la Defensoría del Pueblo, por lo tanto hubo muchos elementos probatorios que mostraban de alguna manera la complicidad de la familia Aguada con la esclavitud laboral, al menos en el ámbito de los talleres clandestinos. También está probada de alguna manera la complicidad, o por lo menos la situación de trata, de proxenetismo de Raúl Martins. Ustedes recordarán, Raúl Martins fue denunciado por su hija, Lorena Martins. Después nosotros nos hicimos cargo de la querella. En este momento, hace poquitos meses, Raúl Martins fue detenido en México, está a punto de ser extraditado a la Argentina. Esa va a ser una causa muy importante porque Raúl Martins era socio de Conde, Gabriel Conde y de Luis Conde. Y hay que recordar que cuando Macri lanza su primer fórmula en Boca, lo hizo en un prostíbulo llamado Shampoo, cuyo titular era Gabriel y Luis Conde. Ese prostíbulo fue cerrado por explotación sexual de menores en una investigación que se hizo en el año 99. Luis Conde ya había muerto, Gabriel Conde, el hijo, se profugó a México
y desde allí operó con Raúl Martín, que era un ex agente de la CIDE, que también tenía estrechas vinculaciones con amplios sectores del poder político, policial y judicial. Por lo tanto, conocemos bien y no nos extraña, digamos, que en el pasado, de alguna manera en los años recientes, prácticamente todo lo que tenía que ver con el combate a la trata con fines de explotación laboral había sido abandonado, porque se había disuelto un organismo inspectivo que era clave, que era el RENATEA, porque se había rebajado al Ministerio de Trabajo la categoría de Secretaría de Trabajo, y por lo tanto todo lo que ocurría en el campo era zona liberada. Entonces no es extraño que en estas 2 semanas, nada más que 2 semanas, por primera vez en la historia, desde que se sancionó la trata de personas, la ley de trata contra la trata de personas, primero en el 2008 y su reforma en el 2012, en estas 2 semanas es la primera vez en la historia, desde la sanción de la ley, que las denuncias de trata laboral superan ampliamente a las de trata sexual. Y no porque las de trata sexual se hayan reducido, sino porque se han comenzado a poner al descubierto todo el infierno que ocurría con respecto a la trata laboral. Concretamente en esta semana, digo, para empezar de temas que están ocurriendo en medio de la cuarentena y en medio de la pandemia, fueron rescatados 30 hacheros chaqueños que estaban siendo explotados por la empresa Vía Bariloche, 12 trabajadores cosecheros, misioneros, que estaban siendo... Claro, ahí cambiaría tipo de sentido. ¿Cómo? ¿Pueden cerrar el micrófono que está abierto? 12 trabajadores cosecheros que provenían de Andresito, Misiones, y que estaban siendo explotados por la empresa Valle Manzano, alrededor de 15 trabajadores en la floricultura, que eran oriundos de Tartagal y que habían sido traídos para ser explotados en Florencio Varela. Hoy intervino justamente la Fiscalía Federal y la Oficina de Rescate. Bueno, estos son los últimos casos, hubo muchísimos más, y en todos los casos lo que había quedado al descubierto durante esta cuarentena es que los llamados trabajadores golondrinas, que en realidad son víctimas de trata y de trabajo forzoso, habían sido dejados completamente a la deriva por sus propios esclavistas, que ni siquiera le querían garantizar la posilga donde vivían, ¿sí? Entonces, frente a esta situación de desesperación, varias víctimas se animaron a hablar. Nosotros tenemos un estrecho contacto con organizaciones rurales de base, y por lo tanto fue bastante sencillo, de alguna manera, rápidamente intervenir con la Fiscalía Antitrata y con los juzgados federales respectivos. Y esto es una caja de Pandora que se ha abierto, donde va a haber miles de casos de este tipo que van a empezar de alguna manera a verse claramente a partir de la reconstitución del Ministerio de Trabajo como tal y a partir de una acción más decidida del comité en combatir de alguna manera toda forma de esclavitud, no solamente la sexual, sino también la laboral, que ha sido claramente de alguna manera dejada de lado para encubrir la responsabilidad de las marcas de ropa, de grandes productores de campo, que utilizan este tipo de prácticas. En todas las denuncias que hubo en esta semana, el denominador era común: habían sido engañados, personas, mujeres y hombres que estaban en pueblos donde hay altos niveles de vulnerabilidad, habían sido traídos mediante promesas de pago, vivienda y alimentación. La realidad demostró que en todos los casos trabajaban 15, 16 horas ininterrumpidamente, que no estaban registrados, que se les pagaban salarios, si se lo puede llamar salarios, en negro, de 10.000 a 15.000 pesos en el mejor de los casos, que vivían en posilgas realmente inhumanas, totalmente inhumanas, sin calefacción, sin agua caliente, que no se les proveía ni ropa de trabajo ni comida, que inclusive cuando comenzó la cuarentena no tuvieron ningún elemento de protección. Y bueno, y en esta situación se encuentran una cantidad muy importante de trabajadores golondrinas que han sido totalmente abandonados por los esclavistas después de que los redujeron a la servidumbre de una manera muy significativa. ¿Por qué comienzo por estos elementos de la actualidad? Porque tal vez viendo ejemplos concretos ustedes van a ver qué diferencia hay entre lo que dice la ley y lo que efectivamente ocurre de alguna manera en la realidad. La ley dice que tenemos que garantizar concretamente la contención
y la protección de estas víctimas, ¿sí? En primera instancia a través del Ministerio de Justicia, mediante la Oficina de Rescate, o el Programa de Protección de Testigos. Hay un ruido ahí de un micrófono. Por favor, Luego, recuerden mantener los micrófonos silenciados. Juana. Luego nos dice que una vez terminada la etapa de contención judicial de la víctima, ya sea a través de los refugios de la Oficina de Rescate o ya sea a través del Programa de Protección de Testigos, pasaría de alguna manera a esta víctima a ser asistida en el trabajo de reinserción social por la CENAF, que depende del Ministerio de Desarrollo Social, y por los llamados puntos focales que existen en cada provincia y que tendrían que estar articulados con la CENAF. Esto es lo que dice la teoría, ¿sí? En la práctica esto no ocurre. Sí ocurre el proceso de rescate inmediato y contención dentro de los programas del Ministerio de Justicia, pero eso es un periodo corto que va de 3 a 6 meses, porque después cuando pasamos, digamos, a la etapa ya de la reinserción social, lo cierto es que no tenemos un programa específico para víctimas de trata. Lo que hay son programas prestados para otras poblaciones vulnerables, pero que no se adecúan a las víctimas de trata. Por ejemplo, el potenciar trabajo, por ejemplo, algunos programas de capacitación del Ministerio de Trabajo, por ejemplo, ahora el IFE, en fin. Y encontramos dificultades lógicas para que ni siquiera se hagan efectivos estos programas porque no hay residencia permanente de las víctimas, porque son víctimas de trata, por lo tanto hay problemas con el alta en el ANSES. Tienen un quil provisorio, el Ministerio de Trabajo habitualmente no habilita cuando hay quil provisorio, bueno, en fin. Ni siquiera los pocos y precarios programas que hoy existen, que no son para víctimas de trata, insisto, son prestados de otros ministerios, sirven de alguna manera para contener, digamos, a las víctimas. Y está faltando, obviamente, un gran tema que está planteado en las leyes y en las convenciones internacionales, que es el acceso a la vivienda y el acceso al trabajo. El acceso a un trabajo digno, el derecho a un trabajo digno y el derecho a la vivienda. En este sentido, estamos hablando con el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, que estamos trabajando en una normativa para que se establezca un cupo de reinserción laboral, tanto en el ámbito estatal como en el ámbito privado, para las víctimas de trata, del mismo modo que existen para las personas con capacidades especiales. Estamos hablando y trabajando con un equipo técnico con la ministra de Vivienda y Hábitat, la compañera María Eugenia Bielsa, para un estatuto especial de acceso a la vivienda, que hasta ahora no ha existido, está escrito en la ley, pero lo cierto es que no existe, porque ¿cuáles son las consecuencias de que no tengamos un adecuado programa de asistencia conforme a lo que establecen la ley y las convenciones? Lo que ocurre es que, para decir los números, ustedes tienen que el año pasado, la estadística indica que se rescataron alrededor de 1.500 víctimas. De las 1.500 víctimas solamente se tiene conocimiento de lo que pasó con esas víctimas en 42 casos. Es decir, que en 1.450 casos no tenemos la menor idea de lo que ocurrió con las víctimas. Pero no solamente no tenemos la menor idea, sino que además la estadística que presenta la Protex, la Fiscalía Antitrata, que es la que más fuertemente y consecuentemente trabaja estos temas, indica que año tras año, desde la sanción de la ley, el 80% de las víctimas no recibe asistencia, ya sea porque la rechaza, porque es una asistencia sumamente precaria y con muchas complejidades burocráticas, y no ofrece ni casa ni trabajo, o ya sea de alguna manera porque directamente se le pretendió dar esa asistencia y después se fue perdiendo en algún trámite burocrático en el camino. Y esto afecta, de alguna manera, el derecho que tienen las víctimas de que sean asistidas y reparadas por parte del Estado, con un trabajo digno, con un acceso a la vivienda, y convierta a esta víctima, la vuelve a revictimizar. Pero además, hay otro problema que está vinculado a la persecución. Las víctimas, al ver que no existe, de alguna manera, ningún panorama claro respecto a la asistencia, obviamente declaran mucho menos de lo que podrían declarar. Por lo tanto, en las causas judiciales nos quedamos de alguna manera rondando alrededor de la superficie de la cuestión de la explotación. Digo, uno de los graves problemas que tenemos, y que es un problema que existe en muchos países y que solamente Francia o los países escandinavos empezaron de alguna manera a tomarlo más integralmente, tiene que ver con la asistencia específica concretamente a las víctimas de trata,
y garantizar de alguna manera que tengan un acceso pleno al trabajo y la vivienda. El otro problema que tenemos lo tenemos en la otra punta del iceberg, que tiene que ver con la persecución. Y claramente, si ustedes se fijan en las causas judiciales que ha habido por trata en la Argentina, salvo el caso Martins, ¿sí?, prácticamente en todas las causas se termina circunscribiendo a los perejiles. O sea, concretamente, si se investigan talleres clandestinos que trabajaban para una marca, se borran los rastros de la responsabilidad solidaria que tiene esa marca y la responsabilidad penal, inclusive, que tiene esa marca respecto a esos talleres. Lo mismo pasa en el campo, donde muchas situaciones de trabajo esclavo aparecen disfrazadas bajo la forma de falsas cooperativas. Yo recuerdo, por ejemplo, denuncias que hicimos a unas 25 empresas que explotaban niños y trabajadores migrantes en Mendoza, en la zona de Rodeo del Medio, Guaymallén, en el ajo, en la cebolla, y recuerdo que aparecían de alguna manera jurídicamente dentro de supuestas cooperativas, pero en realidad trabajaban para empresas grandes. Y esas empresas grandes obviamente habían hecho una especie de dibujo jurídico para tratar de zafar de la responsabilidad por si eran descubiertos con las manos en la masa. Y no hay mucho interés tampoco en los jueces en investigar claramente estos temas, en muchos jueces. En general se circunscribe el objeto concretamente a el explotador inmediato, sea el proxeneta en el prostíbulo, sea el tallerista en el dueño del taller, o sea el capataz concretamente en el lugar de explotación rural. Ustedes vieron que nosotros tenemos ahora un fondo de decomiso. Bueno, el fondo de decomiso es billutería, claramente, porque no se ha seguido la ruta del dinero. Y seguir la ruta del dinero es concretamente investigar el lavado de dinero, es investigar a dónde van esa enorme cantidad de fondos económicos que obviamente se van reciclando. Y en este sentido, aquellos países que tienen leyes para investigar a fondo, como en el caso de Suecia, o en el caso de Italia con las leyes de Manipulite, se ha llegado inclusive a incautar bancos, se ha llegado a incautar a empresas perfectamente registradas, que en realidad se había logrado probar que tenían una vinculación tercerizada con elementos, con lugares, digamos, de esclavitud. Se ha llegado de alguna manera a procesar jueces, fiscales, políticos, miembros de fuerzas de seguridad que aparecían fuertemente vinculados o asociados de manera mafiosa, concretamente a estos lugares de explotación. Entonces, en la medida en que no sigamos la ruta del dinero y en la medida en que no le demos asistencia plena a las víctimas, vamos a estar girando el círculo, ¿sí?, detectando los problemas, pero no resolviéndolos de fondo, concretamente. Y eso es uno de los temas que nosotros nos queremos comprometer a desarrollar, porque lo hacíamos desde la sociedad civil, y con más razón ahora, con la responsabilidad de coordinar la acción de los 5 ministerios que tienen competencia en la lucha contra la trata y en la asistencia a las víctimas. Por lo tanto, queremos un cupo de realización laboral que establezca el Ministerio de Trabajo y que en lo posible pueda ser refrendado con una ley. Queremos de alguna manera un estatuto especial de acceso a las viviendas para las víctimas. Estamos convencidos que si las víctimas ven un camino claro por parte del Estado de la reparación, van a colaborar plenamente en las causas judiciales y esto va a enriquecer muchísimo la posibilidad de seguir la ruta del dinero. Pensamos que hay organismos que se tienen que involucrar orgánicamente dentro del Comité Ejecutivo, por ejemplo la UIF y la FIP, es decir, no se puede de alguna manera abordar solamente la cuestión de la persecución de la trata con el Ministerio de Justicia y el de Seguridad. También es importante que estos organismos que siguen de alguna manera la ruta financiera, la ruta económica, rápidamente articulen, porque la idea es llegar de alguna manera a cuáles son los verdaderos jefes de las mafias, que habitualmente no es el capataz, o no es el proxeneta, o no es el tallerista. Habitualmente son de guante blanco, lavan dinero, tienen bancos, tienen empresas, financian campañas, en fin, infectan de alguna manera a la sociedad con ese dinero sucio obtenido de la explotación. Entonces, cuando empecemos realmente a seguir la ruta del dinero, entonces el fondo de decomiso se va a convertir en algo interesante, porque vamos a estar incautando una enorme cantidad de dinero que va a servir para reparar a las víctimas plenamente sin poner un peso del Estado, que esta es la idea. La idea es que el Estado de alguna manera genere mecanismos mediante los cuales sean los explotadores los que tengan que reparar concretamente el daño que se le ha hecho a las víctimas como corresponde.
También estamos pensando en avanzar en algún debate que ya se había iniciado en el 2012, 2013, y había varios proyectos al respecto, que es la sanción concretamente a los prostituyentes, la penalización de los prostituyentes, o sea, la reforma del 126 bis del Código Penal, pero no abordarlo solamente desde el punto de vista punitivo, sino tomando el ejemplo de la ley francesa, aprobada recientemente, o de las leyes que ya existían en los países escandinavos y particularmente en Suecia, abordarlo también desde el punto de vista pecuniario. ¿A qué me refiero concretamente? A que a los prostituyentes que intentan de alguna manera cooptar, comprar, digamos, personas, hay que imponerles no solamente una pena establecida en el Código Penal, sino también una multa, y esa multa tiene que ir a un fondo de reparación inmediato para la indemnización y restitución, de alguna manera, de los derechos de las personas en situación de prostitución. Nos parece que hay que abordarlo desde un punto de vista sistémico, no solamente desde el punto de vista de la persecución, sino también de la asistencia. Por otra parte, hay un ejemplo que acá no se mencionó de política pública, podríamos decir que es política pública, y que es muy interesante porque este año va a juicio oral, y se trata de una causa que iniciamos en el año 2010, una denuncia que hicimos junto con la CGT en aquel momento, a un campo frutihortícola en Batán, en el interior rural de Mar del Plata, en donde habíamos descubierto 180 migrantes y menores que estaban siendo sometidos a trabajo forzoso, a trabajo esclavo, en un campo, digamos, que trabajaba para un supermercado importante, Toledo. Nosotros habíamos hecho una investigación, habíamos presentado una denuncia ante el juzgado federal respectivo, ese juzgado hizo un trabajo de inteligencia donde corroboró que lo que denunciábamos era tal como lo habíamos manifestado, y por lo tanto resolvió allanar ese campo, allá por el 2010, 2011, y obviamente encontró todo lo que habíamos descrito en la denuncia original, pero el juez con un muy buen criterio utilizó algo previsto en el Código Penal, que es la incautación del bien a referéndum de la sentencia judicial definitiva. O sea, el juez consciente de que en realidad el programa de asistencia para víctimas es bastante precario, lo que resolvió es utilizar una figura que ya existe en el Código Penal, que era la incautación del bien para reparar a las víctimas. ¿Sí? Entonces, ¿qué resuelve el juez Santiago Inchausti? Resuelve, bueno, a ver, los trabajadores trabajan y viven en este campo, hay que dignificarlo, por lo tanto, convoca al Estado, concretamente a Renatea en aquel momento, a que se ocupe, ¿sí?, de que haya salud, que los chicos vayan a la escuela, que dejen de trabajar, al Estado para que mejore las casas donde vivían esos trabajadores dentro de ese campo, y ordena que los trabajadores trabajen asociativamente en conexión con el Renatea y con una inspección regular por parte del Juzgado Federal. Hace 10 años que tenemos 300 hectáreas incautadas bajo administración de los trabajadores, con el doble control judicial y estatal, y el juicio oral recién se va a desarrollar probablemente a fines de este año o a comienzos del próximo. Y ese juicio oral es clave porque va a sentar un precedente extraordinario en materia de trabajo esclavo rural. Un precedente extraordinario y, por supuesto, las patronales esclavistas de la zona están tratando de operar sobre el tribunal para tratar de sacar la carátula de trata con fines de explotación laboral y presentarlo simplemente como una simple infracción laboral, porque saben que esto siente un precedente importante. ¿Y por qué es importante? Porque en el mismo año, en el 2010, ustedes recordarán que hubo una denuncia muy importante a las cerealeras, Satusager y otras por parte del Estado, del gobierno de aquel entonces, estaba el gobierno de Cristina y la CGT, donde se descubrieron que había 660 trabajadores santiagueños que estaban siendo explotados en campos de la provincia de Buenos Aires en situaciones de trabajo forzoso. Salió en Página 12, salió en todos lados. Bien. Después de toda la publicidad, nosotros seguimos la información para ver qué había ocurrido con esos trabajadores. Bueno, esos trabajadores los sacaron de esas cerealeras
el Ministerio de Trabajo les pagó una especie de compensación, acorde, digamos, al convenio de trabajo rural, les puso un micro y lo devolvió a su lugar de origen, que era Ñatuya. Ahora bien, como la gente ve las noticias, y muchas veces después cuando la noticia deja de ser noticia no la sigue más, nosotros estos temas los seguimos y comprobamos que en realidad al año siguiente los mismos trabajadores habían sido de vuelta cooptados por las cerealeras para volver a ser explotados. ¿Y cómo funcionaba el mecanismo? El mecanismo funcionaba con una complicidad estatal, porque los que repartían los planes sociales a esos trabajadores desocupados en situación de extrema vulnerabilidad, entre marzo y octubre, ¿sí?, les decían, bueno, si ustedes quieren seguir recibiendo estos beneficios del Estado, tienen que anotarse en la agencia que los lleva a trabajar en las cerealeras durante la temporada, digamos que tienen que ir a trabajar a la provincia de Buenos Aires. Por lo tanto, ahí tienen un caso testigo de una conexión directa entre funcionarios estatales en una provincia, empresas privadas que explotan gente, una agencia en el medio, todo un circuito de mafiosidad, que es como los italianos llaman a la asociación ilícita entre sectores corruptos del Estado y las mafias del crimen organizado. Mafiosidad, un clima de alguna manera, complicidad. Bueno, sabiendo de esa experiencia, el juez federal de Mar del Plata resuelve no sacar a los trabajadores del campo porque en definitiva trabajaban y vivían ahí, sino dignificar el trabajo que ellos hacían en ese campo, meter preso al dueño del campo, ¿sí?, al referéndum de la sentencia judicial definitiva, enviar a los niños a la escuela, darles salud y educación, y fíjense qué interesante, porque se sienta un precedente de incautación de un bien y una reutilización para reparación inmediata. El otro ejemplo que Paula citó en la introducción tiene que ver con el Centro Demostrativo de Indumentaria. Ese Centro Demostrativo de Indumentaria que funciona desde hace ya 12 años y que fue de alguna manera elaborado de común acuerdo con el Instituto Nacional de Tecnología Industrial y con el gobierno de la ciudad en la época de Jorge Tellerman, después lo terminó inaugurando Macri porque en el medio, digamos, le había ganado las elecciones. Ese Centro Demostrativo de Indumentaria en realidad nace a partir de una incautación masiva de maquinaria de un juez federal. El juez federal Torres, concretamente, antes de la ley de trata, estamos hablando del 2007, ¿sí?, interviene, digamos, en un taller esclavo donde esclavizaban a un montón de personas y resuelve incautar la maquinaria y reutilizarla y ordenar la reutilización para que los trabajadores sigan trabajando como textiles, pero de manera digna. Entonces se empezó a discutir entre organismos del Estado cómo garantizar esa manda judicial, y ahí fue que se construye un polo textil que no pertenece a ninguna agrupación, es un polo textil del Estado, del gobierno de la ciudad, y que lo administra el Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Es decir, ahí trabajan 10 cooperativas con 5 técnicos del INTI que colaboran. Estas cooperativas son formadas por trabajadores que han salido de talleres clandestinos, pero, digamos, el equipo técnico del INTI colabora estrechamente en enseñar la escultura de trabajo cooperativo, garantizar que trabajen 8 horas, que no terciaricen ni exploten a nadie, que se repartan las ganancias que obtienen de manera equitativa e igualitaria según lo que resuelva cada cooperativa, la división inteligente del trabajo, la discusión científica del precio con los proveedores, en fin, se ha convertido en una especie de modelo, lamentablemente no argentino, también latinoamericano, de salida, de alguna manera, de reparación a la víctima. Es interesante, este polo textil no es proveedor del Estado, ¿sí? O sea, porque ustedes dirán, bueno, sí, se armó un polo textil, pero le vende todo al Estado. No era proveedor del Estado porque en el momento que se inauguró, lo había inaugurado, era un predio que pertenecía a Ciudad, y Ciudad en ese momento la gobernaba Macri, y el INTI que lo dirigía lo gobernaba el gobierno de Cristina, ¿sí? Estaba Enrique Martínez. Entonces, el gobierno nacional no invertía porque el predio era del gobierno de la ciudad, y el gobierno de la ciudad no invertía porque el predio lo dirigía uno del gobierno de la nación. Entonces, por esta contradicción, los técnicos del INTI tuvieron que enfrentarse a la dificultad de generar nichos privados donde pudieran trabajar estas cooperativas, y lo hicieron muy bien. Y de hecho en el 2011, 2012, 2013, momento de gran expansión de la industria textil, lograron incluso superar el valor hora
del trabajador que estaba bajo convenio. O sea, en el polo textil era mucho más fácil, de alguna manera, tener un mejor salario que incluso una fábrica registrada. Entonces esto fomentó muchísimo que trabajadores que estaban esclavizados en talleres clandestinos, cuando se enteraron, bueno, salían y denunciaban, obviamente, y pedían ir al polo textil, porque obviamente tenían un mejor horizonte y una mejor oportunidad. Y a pesar de la apertura de las importaciones textiles y el desastre que hizo el gobierno anterior, y a pesar de las dificultades que tuvo el INTI con el despido de muchos trabajadores que después fueron, a Dios gracias, reincorporados, pero muchos de esos trabajadores incluían, aparte del equipo técnico que trabajaba en ese polo textil, el polo textil sobrevivió. O sea, y sigue existiendo de alguna manera y sigue trabajando, obviamente con menor cantidad de personas, porque obviamente lo impactó todo lo que fue la importación, pero tiene una capacidad instalada rápidamente para recuperarse en cuanto tenga la más mínima ayuda por parte del Estado, que ahora la está teniendo. Entonces digo, doy dos casos concretos donde de alguna manera la asistencia no pasa por buscar más fondos del Estado, sino que pasa por un criterio sistémico. En la propia persecución tiene que estar la reparación, y por eso es muy importante la incautación a referéndum de la sentencia judicial definitiva. Porque ¿qué pasa? El fondo de decomiso es algo que se obtiene 12, 15 años después, cuando hay sentencia judicial definitiva. Y este periodo, digamos, es insoportable para una víctima que no puede esperar todo ese tiempo. Entonces, la incautación al referéndum es una medida práctica que permite que el esclavista termine financiando la reparación a las personas que esclavizó. Lo mismo ocurre con respecto a este proyecto de reforma del 126 bis. Nosotros queremos que el prostituyente, más que la pena penal punitiva, pague una multa de reparación concretamente a las personas que están en situación de prostitución. Estos son los criterios sistémicos que los países que más avanzados en esta legislación han impulsado, digamos, en este último tiempo, y que nos parece que serían muy buenos, digamos, tomar y considerar, digamos. Y en estos tiempos de cuarentena, y donde probablemente esta pandemia se extienda en el tiempo a escala global, digamos, por lo menos hasta el otoño o el invierno del año que viene, cuando la comunidad científica internacional presume que tendremos ya algún tipo de vacuna, y siempre y cuando no aparezca otra pandemia en el camino, porque son pandemias que las genera la propia humanidad, de alguna manera, a veces con el maltrato a la propia naturaleza. En el caso de este virus, ustedes saben que la explotación intensiva en criaderos industriales, la inyección de antibióticos a los animales para generar mayor productividad, no son ajenos a este tipo de virus que mutan de animales a humanos. Bueno, considerando que en agosto o en julio del año que viene se pueda superar, bueno, ya hay organizaciones internacionales y Naciones Unidas que están debatiendo qué pasa con el tema de la trata de personas en este contexto de pandemia. Lo primero y obvio es que se va a agravar la trata con fines de explotación laboral en términos masivos, porque naturalmente las cuarentenas que se han aplicado a nivel mundial, que han paralizado, digamos, al 80% de la producción mundial, han provocado muchísimas consecuencias sociales, en materia de desocupación, en materia de aumento del desempleo, e incluso donde se empiezan a flexibilizar estas cuarentenas, como cayó el poder adquisitivo, tampoco se recupera rápidamente el nivel de ventas, con lo cual no es tan rápida la recuperación de empleo. Entonces, sobre esta situación dramática de oferta y demanda, estamos seguros que los esclavistas van a aprovechar aquellos lugares donde existan zonas liberadas para imponer la más brutal esclavitud. Por lo tanto, es altamente probable que crezca de alguna manera la trata con fines de explotación laboral. También es probable que mute concretamente la trata con fines de explotación sexual, que ya lo estaba haciendo de alguna manera, pero mute más, digamos, enérgicamente hacia el terreno virtual, concretamente, hacia el terreno virtual, o que aparezca disimulada detrás de circuitos que tienen que ver con el narcotráfico o con el propio circuito de trata con fines de explotación laboral. Algo que también nosotros hemos detectado, por ejemplo, que a veces dentro de algunos circuitos de trata con fines de explotación laboral se generan subcircuitos de trata con fines de explotación sexual. Y voy a dar un ejemplo concreto en los talleres clandestinos
que hay, de alguna manera, ahora no en tan gran escala, pero que había sí en gran escala allá por el 2004, 2005, 6, 7. Donde empezamos a observar, digamos, que empezaban a ser traficadas y traídas mediante engaño mujeres y niñas bolivianas para ser explotadas en prostíbulos que eran exclusivos de costureros de talleres clandestinos. ¿Sí? O sea, lugares que manejaban los propios talleristas, bares que ellos tenían o lugares que ellos tenían y habían abierto su propio circuito, así como se hace, por ejemplo, con estos prostíbulos que se instalan cuando se traslada masivamente gente para una obra, donde no se planifica familiarmente, por ejemplo en Vaca Muerta o en algunos lugares de este tipo. Lo mismo se había hecho con el circuito textil, donde de alguna manera se empezó a generar un circuito de explotación sexual y de trata con fines de explotación sexual dentro del mismo circuito de trata con fines de explotación laboral. ¿Sí? Es bastante probable que esto sea, de alguna manera, uno de los desafíos que tengamos que combatir en las próximas semanas y en los próximos meses. Pero bueno, en términos generales, esto como introducción, por supuesto, hay algunas cuestiones que todavía estamos en pañales y que queremos que se empiece a avanzar. La Argentina no tiene hoy un tipo penal para condenar de alguna manera o para combatir la venta de bebés. Ya tenemos una recomendación muy fuerte, negativa, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al respecto, y por lo tanto es un tema que tenemos que trabajar, y tenemos que trabajar fuertemente. Ni siquiera hemos empezado con, aunque sea la sensibilización, de un tema que tiene que ver con tráfico de órganos y tejidos, ¿sí? A pesar de que está en la ley, el tema ni siquiera es tratado y cuando se lo intenta tratar, yo no sé por qué motivo siempre se lo posterga y ni siquiera se lo incluye en los planes bianuales, ni siquiera a escala de la capacitación. Y es como las brujas, dicen que no existen, pero que las hay. Por lo tanto, o los brujos, ¿no? No quiero ser en esto ofensivo de ningún género. O los brujes. Lo que quiero decir concretamente es que es un tema que como mínimo tenemos que empezar a abordar desde el punto de vista al menos de la capacitación y de la sensibilización, porque en muchos países hemos notado, yo he participado de algunos coloquios sobre el tema tráfico de órganos, donde han participado más de 130 países, y recuerdo que en muchos países lo que se verificaba era, más que el tráfico salvaje de órganos, una distribución clasista de los órganos. O sea, los pobres donando órganos en hospitales y los ricos recibiéndolo en clínica, ¿sí? Bajo discretos sistemas que supuestamente son transparentes. No digo que esto sea la situación de la Argentina, no nos consta que esto sea así, pero creo que tenemos que empezar a trabajar también este tema, que por algo también está en la ley, digamos, del 2012. Y lo último, para terminar, la reforma del 2012 de la ley de trata fue muy importante porque avanzó en 3 aspectos que la ley del 2008 no tenía. En primer lugar, generar penas que realmente sean acordes al tipo de delitos que se cometían. Las penas del 2008 eran totalmente irrisorias. En segundo lugar, eliminar la figura del consentimiento, que era una trampa donde no se podía perseguir prácticamente a ninguno. Y en tercer lugar, y esto es lo más importante, y tiene que ver con el comité que nosotros encabezamos ahora, el criterio que había planteado muy inteligentemente quien fue 3 veces presidente de la Nación Argentina, Juan Domingo Perón, de que todos somos buenos, pero si nos controlamos somos mejores. ¿Sí? Por lo tanto, el criterio de que existe un comité ejecutivo integrado por 5 ministerios, con una dirección que es de jefatura de gabinete, y que existe un Consejo Federal con representación de todas las provincias, donde también participa la Corte Suprema, donde también participa el Congreso, donde también participa la OIM o la OIT, y que se controlen mutuamente el Comité Ejecutivo al Consejo Federal y el Consejo Federal al Comité Ejecutivo, no es un diseño horizontal hippie que se nos ocurrió, sino que fue una demanda que hicimos las organizaciones de la sociedad civil, porque antes de la reforma de la ley del 2012, ningún ministerio controlaba al otro y por lo tanto no había de alguna manera un seguimiento. Y aún así, a pesar de que tenemos estas leyes, todavía no existe un seguimiento. Fíjense que, por ejemplo, recién este año se va a poner en marcha un registro que se llama Redavit, que es un registro de asistencia a las víctimas, que la OIM donó el software y el programa al Estado argentino, que el Consejo Federal lo aprobó,
y que todavía no se puso en marcha. ¿Para qué sirve el Redavit? Para que, resguardando la confidencialidad de las víctimas, cada punto focal de cada provincia informe qué asistencia le dio efectivamente a la víctima de trata laboral y sexual. ¿Para qué? Para que tengamos un diagnóstico. ¿Para qué? Para que tengamos políticas públicas universales que sean efectivas y que hoy no tenemos, claramente. Estos son un poco los desafíos que tenemos que abordar y bueno, y desde ya, gracias por escucharnos. Quizás no me detuve tanto en cuestiones finamente jurídicas, pero por supuesto estamos dispuestos a debatirlas porque nos parece más importante que todas y todos los que estamos comprometidos con la defensa de la libertad, la vida y la dignidad de las personas nos involucremos y seamos conscientes de los desafíos que tenemos y de los problemas prácticos que tenemos. Hoy estamos tratando, por ejemplo, de ver cómo se garantiza el traslado de las víctimas de trata laboral que fueron contenidas por la Oficina de Rescate, porque en tiempos de pandemia naturalmente no tenemos transporte. Y es un problema, y hay que hablar con Gendarmería, con Ejército, bueno, en fin. Hay un montón de dificultades a las que ya teníamos que se suman adicionalmente en cuarentena, pero que de ningún modo nos impiden de alguna manera seguir desarrollando la lucha para garantizar la asistencia y protección a las víctimas y el combate a las mafias y seguir, por supuesto, la ruta del dinero. Así que bueno, les agradezco habernos escuchado y disculpen por la extensión. Muchísimas gracias, Gustavo. Excelente resumen, brillante, sobre los desafíos y problemas prácticos en relación a este complejo tema y bastante, con bastante camino por recorrer aún. Así que bueno, es todo un lujo tenerlos a ustedes y a su equipo actualmente trabajando en esta temática. Tenemos muchas expectativas y estamos aquí desde nuestra labor y varias personas que estamos trabajando en esta temática, pudiendo ayudar un poco para mejorar todo lo que es el sistema y realmente llegar a aquellas personas que más están necesitando de esta ayuda y de este trabajo arduo para terminar con este crimen.